Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ciencia en Frecuencia. Recuerden que nos escuchamos en Radio Universidad por el 89.5 FM aquí en Torreón y en el 104.1 en Saltillo. Nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Estamos ya en la cuarta temporada de este podcast de divulgación científica y nos escuchamos también en Spotify como Ciencia en Frecuencia. Yo soy el doctor Jorge Aro. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial como siempre, pero hoy más aún, porque es una persona que yo admiro mucho y de quien aprendí mucho y que además fue mi maestro, el doctor Rafael Argüello Astorga. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Jorge? Pues para mí un honor estar aquí en tu podcast, ¿no? No, pues muchas gracias Ujú. por la invitación. Y bueno, hoy sí vamos a hablar de ciencia, Claro, pero específicamente, o sea, yo sé que vamos a hablar del ADN y de cosas que usted es experto. Bueno, aquí nos hablamos de todo en el programa, claro que sí. si me permites. Claro, Entonces, claro que sí, con mucho gusto. eh, Creo que es el lenguaje de la ciencia, ¿no? A mí me sí, sorprendía claro. mucho que gente grande y joven se hablaban siempre de tú, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, pues se rompe el hielo, ¿no? Claro, claro. Ujú. Entonces, bueno, siempre empezamos el podcast con nuestros invitados pidiéndoles, en vez de nosotros leer una semblanza, etcétera, Ujú. que nos platiquen un poco, bueno, quién es el doctor Rafael Argüello Astorga, su trayectoria, su actual trabajo, etcétera, y todo eso, ¿no? Si nos puede. Sí, claro, mira, yo estudié medicina aquí en Torreón, en la Facultad de Medicina. Después me fui a hacer la especialidad de inmunología clínica y alergia en México, en la UNAM. Y posteriormente tuve la oportunidad de estar 6 años en Londres, en Inglaterra, en un hospital que se llama Royal Free Hospital, haciendo el doctorado. Y después me quedé a trabajar un tiempo allá, pero pues, decidí regresar, ¿no? Regresé aquí a la Facultad de Medicina, estuve prácticamente 25 años, me pensioné ya de ahí. Actualmente estoy como director del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica aquí en Torreón. Y bueno, como hobby, creo que lo sabes, siempre desde como los 12 años toco en una banda de rock clásico, se llama Hammer, y pues ahí seguimos activos, ¿no? Este instituto, digo, para poner en contexto a nuestros radioescuchas y también a los que nos ven en YouTube, este instituto fue inaugurado en el año 2007, 2007 y para 2007. inaugurarlo vino nada más y nada menos que Kary Mullis. Exactamente, ¿Quién es Kary Mullis? Premio Nobel de Química, quien inventó una de las técnicas de laboratorio molecular que pues fue toda una revolución, La que es PCR. la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Entonces digo, nada más para dimensionar el tamaño del instituto, que ya el Ujú. inventor de la PCR haya venido a cortar el listón, ¿no? Así es. Ujú, Entonces, digo, y pues quienes nos dedicamos a esto, yo como gracias a Kary ujú, Mullis, ¿no? ujú. Entonces, pero hoy vamos a hablar de la evolución, ¿no? De este, pues es un área de la ciencia, aunque pareciera que es más como algo social, es realmente algo estrictamente científico. Y bueno, platícanos un poquito, Doc, acerca del ser humano, de los homínidos, de todo esto. A ver. Sí, claro. Bueno, mira, has dicho algo muy importante, que aunque la evolución forma parte, digamos, estrictamente de la biología, ha tenido un impacto muy importante en la parte social, en particular porque se dio en un tiempo, mediados del siglo XIX, en el cual había mucha polarización en la parte social, ¿no? En diferentes partes de Europa, en donde pues se cuestionaba la parte religiosa. Claro. Por otra parte, Darwin, que es, digamos, el que no inició necesariamente, pero fue el más famoso, pues planteaba de que realmente todos éramos iguales de alguna manera, y entonces eso predisponía a los grupos que en Rusia y otras partes de Europa donde proponían sistemas de gobernar pues más sociales, donde Ujú. todas estas cuestiones de las monarquías, el capitalismo, Claro. y entonces tuvo mucho impacto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, también pues planteaba, es un poquito contradictorio porque planteaba la parte de que todo era la selección natural, y entonces a veces había quienes lo aplicaban como decir, pues es el reflejo del capitalismo, ¿no? Donde cada quien Claro, se defiendan con sus se propias defienda uñas y que sobrevive el que pueda, ¿no? exactamente. Entonces tuvo mucha implicación y hasta la fecha, ¿no? Todavía se ve en esa parte, pero digamos, sobre todo yo te diría en los últimos 30 años ha habido un avance muy, muy importante en conceptualizar bien esto debido a pues, varios descubrimientos que ha habido. La biología molecular
pues ha hecho que eso que intuíamos ahora pues lo podamos tener de manera muy objetiva con las secuencias del ADN. Y entonces estamos en un periodo verdaderamente de mucha transformación. Siento que la gente en general y también muchos profesionales que nos dedicamos a las ciencias de la vida arrastramos todavía la idea que por años se creó de que Darwin pues era lo máximo, y ahora vemos que hay muchas cosas que realmente se empiezan a cuestionar, inclusive la cuestión de la selección natural. Claro. Y ahora parece ser que las cosas no son tan claras como las planteaba Darwin. Y también hay que hacer una diferencia muy importante entre lo que realmente planteaba Darwin y todo un movimiento posterior que se llama neodarwinismo, en donde pues decían cosas que Darwin no dice o no dijo, pero bueno, se le atribuyen o se le fue creando en este concepto, y empieza a ver con todo el advenimiento de la mecánica cuántica, las tecnologías para estudiar el ADN, inteligencia artificial. Estamos en un punto donde ya la parte de Darwin empieza muchas cosas a ser muy, muy cuestionables, pero se da en una élite de científicos donde son gente que verdaderamente se dedica a la evolución, y la mayoría, como comentaba, pues nos creemos con la idea de que pues es las mutaciones y la selección natural. Claro, como si por azar aparece un día el quinto dedo y sirvió para algo, ¿no? Esta es como la idea que tenemos, que nos enseñan en la escuela, ¿no? Y es mucho más complejo que esto, ¿no? Ahorita que mencionabas acerca de Darwin, yo creo que todos, digo, a mí sí me gusta mucho este tema de la biología evolutiva, pero yo creo que la mayoría de la gente, incluidos alumnos de medicina, incluidas personas que saben de ciencia, tenemos en la cabeza esta imagen de la evolución lineal, ¿no? El changuito que se va haciendo más erguiendo. Entonces, y esto pues es completamente falso, ¿no? Así es. Sí, mira, es que hay varias cosas, ¿no? Hay que ver en el contexto en que Darwin planteó esto, ni siquiera se sabían aspectos fundamentales de la genética. Claro. De las cosas interesantes es que, por ejemplo, alguien que hizo algo súper determinante, un parteaguas en la ciencia de la genética, fue Mendel, y de alguna manera fue contemporáneo. De hecho, como cosa anecdótica, en la biblioteca de Darwin había un artículo sobre lo de Mendel, y en aquel entonces se sabía si lo habrías abierto o no, porque las hojas venían todavía unidas, y ahí estaba y nunca lo abrió. Entonces, pues en la biblioteca de Darwin había un artículo de Mendel, pero que nunca lo leyó. Nunca lo leyó, ¿no? Y realmente Mendel fue como en 1860, y realmente fue como 30 años después que se redescubrió. O sea, él se murió sin saber que era el padre de la genética, ¿no? Sí, exactamente. No supo el impacto que tuvo. Y si tú ves el trabajo de Mendel, es extremadamente riguroso, muy, muy riguroso. Una de las cosas que he estado yo haciendo recientemente es que ahora sí leo directamente a los autores. Yo te soy sincero, nunca había leído a Darwin, y era un seguidor, así un fanático de Darwin, y empecé a leerlo, y algo que me llamó mucho la atención es que el rigor en su escritura no es tan importante. Es algo que dices tú, caray, si yo publico esto, era imposible publicarlo como lo publicó Darwin, porque eran muchas anécdotas de decir, es que mi vecino que vive atrás de mi casa me dijo que una vez vio un cotorrito, y una plática. O sea, el origen de las especies está así platicado Está lleno de eso, o sea, donde dice el jefe del zoológico tal me platicó, y lo daban por hecho, ¿no? Tú sabes muy bien que si tú dices eso pues no tiene validez. Revista, pues no tiene ninguna validez. Y entonces empecé a leer como el capítulo 3 del origen de las especies. Me llamó tanto la atención, dije, a ver, ¿por qué está esto así? Y entonces el mismo Darwin pide disculpas, de decir, es que pues realmente lo hago así porque ya no tengo tiempo. Él se percibía que estaba en condiciones de salud no muy buenas, y entonces pues lo tengo que escribir, ¿no? Y entonces, pero dice, les prometo que todas las cosas fueron muy bien verificadas. Pero si tú dices eso en una revista, pues
te tiran a Pues Lucas, ¿no? claro, ¿no? Simplemente no Mi te... promesa de, Sí. de que sí es Y cierto. entonces, actualmente se está viendo, revisando mucho nuevamente a Lamarck. Lamarck Ujú. siempre históricamente se le puso como el científico que estaba equivocado y ahora los nuevos historiadores, los científicos realmente le dan una importancia muy importante. Obviamente todavía Lamarck estaba, estamos hablando casi 50 años atrás, Antes que Darwin. antes que Darwin, o sea, porque curiosamente cuando Lamarck publicó su libro que se llamaba Filosofía de la Zoología, la escribió en 1809 y exactamente ese año nació Darwin. Ok. Entonces había Darwin publicó El origen de las especies a los 50 años, en 1859. Y entonces, pero si tú lees a Lamarck, realmente Lamarck era muy ortodoxo, muy estructurado y un científico Muy muy riguroso. riguroso. Entonces, de hecho, el abuelo de Darwin, el papá de Darwin y de alguna manera el mismo Darwin, hay textos donde dice, yo creo en Lamarck. Sin embargo, Para ponernos perdón que te interrumpa, sí. doctor. Para ponernos en contexto, ¿qué es lo que decía Lamarck que no decía Darwin? ¿O Sí, cómo está el...? sí, eso es muy importante. Es que hablo ya como si todo el mundo supiera, ¿no? De Lamarck, pero Claro que yo sí sé. ¿No? en aquel entonces en biología, en la secundaria, nos hablaban mucho de eso, pero la visión así del libro de texto Es muy es que simplista. Lamarck estaba equivocado, en el cual, digamos, si tú, primero que se creía en la generación espontánea, que si tú Ujú. dejabas trapos debajo de un colchón y al cabo de tiempo surgían ratones. Pero Lamarck nunca dijo eso y sin embargo en los Se le libros se le atribuía... atribuían eso. Sí, claro, el Este, experimento de las moscas donde se sí, desmiente a Lamarck, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. De hecho ya se había hecho mucho antes, casi un siglo antes ese experimento. Pasteur lo volvió a hacer, pero eso ya se sabía, ¿no? Y realmente Lamarck nunca dijo eso. Ok. Entonces, lo que pasa es que estamos hablando de 1800, pues no hay toda la comunicación como estamos ahora Sí, claro. lo vivimos, ¿no? Y entonces mucha de la información, pues ibas a una conferencia y se iba pasando entre la gente como lo que ahora le llamamos el El teléfono teléfono descompuesto, descompuesto. ¿no? Entonces se desean versiones, hay también quien postula de que pues siempre los franceses y los ingleses han estado peleados y los ingleses de alguna manera han dominado más el terreno de la divulgación de la ciencia, las versiones, y entonces pues Lamarck, el hecho de ser francés de alguna manera Contra pagó un precio, ¿no? contra la credibilidad inglesa, Sí, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, pues se crió así y entonces Lamarck se le decía que las cosas, que si tú, eras muy buen peleador, eso lo iba a heredar tu descendencia, lo cual no es cierto. Lamarck nunca dijo esto. Tampoco dijo eso. ¿No? Lo que Lamarck decía, y es algo muy importante que de alguna manera dicen es que está correcto, quizá no tiene ninguna explicación ni nada, pero lo que dice es que de alguna manera se generó de manera espontánea el origen de la vida, no las especies que tenemos, ¿no? Ok. Sino nada más el origen de las formas más O sea, primitivas, esa células. célula Sí, primigenia... eso es lo que sí. planteaba, ¿no? El mismo Darwin planteaba lo mismo, de decir probablemente la generación espontánea no se puede descartar. Pues Es- hoy seguimos en las mismas, digo, sí, pudiera ser, ¿no? sí, sí, es lo más probable, ¿no? Pero lo que decía Lamarck es que por los fósiles y por lo que encontramos es que la evolución parece ser que va hacia formas cada vez más complejas, lo cual es algo conceptualmente muy importante, Claro. porque reconoce que vamos evolucionando hacia formas más complejas, cosa que no hace el neodarwinismo, ¿sí? Porque el neodarwinismo dice, no, pues no hay formas mejores ni peores. Lo que hay es quién está mejor adaptado A las a circunstancias, las ¿no? circunstancias ambientales. Ok. Y entonces no establece de que vamos a un sistema de organización muy básico a formas más complejas, como es ya el humano, ¿no? Sino que aquí nada más es, pues, adaptación, te vas Claro. seleccionando. Y entonces, en ese mundo, los organismos que le llamamos superiores, como el humano, pues realmente no, este,
es parte del ecosistema y no es que Claro. estemos a mero arriba, ¿no? Y entonces para ellos quizá especies como las cucarachas, hormigas que tienen, pues, no sé, 500 años y están muy bien adaptados, Claro. pues en esa escala de valores pues da lo mismo, ¿sí? Sí, es decir, no siguiendo una secuencia No, evolutiva de complejidad, ¿no? no, O sea, exactamente. Y cosa que, por ejemplo, Lamarck, aunque no lo explicaba por qué ni daba teorías, describía que así había algo, de que empezabas algo muy sencillo y esto parece ser que va hacia formas más complejas. Hay controversias sobre si realmente quién fue primero, si fue Darwin o fue otro personaje que es muy poco conocido, que es Wallace, que también era estudió la evolución y planteaba lo mismo. De hecho, Wallace le mandó a Darwin y fue que Darwin dijo, no, pues ya me tengo que acelerar en escribirlo porque ya está me van a planteando ganar. lo mismo. Hubo muy buena relación entre ellos, los dos ingleses, y sin embargo el rompimiento de ellos se planteó en la especie humana. Es decir, Wallace decía, sí, la selección natural muy bien, pero la parte de la intelectualidad del ser humano rompe con todas esas reglas, ¿no? Entonces aquí la selección natural pues no tiene sentido. Si tú planteas eso y surge algo tan complejo como es la parte intelectual del humano, pues no hay razón de ser. Y con mucha razón, ¿no? Porque dices tú, bueno, entre una hormiga y una cucaracha, pues está muy bien adaptado, están Claro. excelentemente adaptados, ¿no? Y las pruebas es que hay fósiles de hace 500 años de las hormigas, entonces están mucho mejor adaptadas. Y entonces el hecho de que surjan la parte intelectual de los seres humanos, eso sí rompe con la cuestión de la selección Sí, natural. claro, hay especies mucho más viejas Sí, que no desarrollaron esta claro, inteligencia, o sea, no, claro. porque es una de las cosas que también, y sobre todo en videos, este tipo de videos como conspiranoicos, ¿no? Ujú. Donde dicen, pues es que a lo mejor hay una especie que vive debajo de la tierra de reptiles súper inteligentes, Sí, sí, etcétera. sí. Digo, pues en ese sentido, en este contexto, pudiera haber también hormigas inteligentes Claro. o especies marinas súper Ujú. inteligentes, ¿no? Sí, y entonces en ese sentido lo que decía Wallace es que pues, la evolución, perdón, Lamarck, es que realmente pues sí hay algo que empieza muy simple y se va haciendo cada Más vez más complejo. complejo. Mientras que en el sentido sí muy estricto de lo que plantean los neodarwinistas, que ni siquiera Darwin, sino los neodarwinistas, es que pues, realmente no tenemos sentido esto, todo es simplemente adaptarse a las Claro. condiciones, ¿no? Y el que esté mejor adaptado, pues es el que está en mejores condiciones en este mundo de cómo se describe la evolución. Ok. ¿Sí? Ujú. Y entonces, ya centrándonos en las especies, los primeros homínidos, bueno, tengo entendido el Australopithecus, que es considerado como pues el abuelito de todos nosotros o la abuelita de todos nosotros, ya no tenía cola, ya tenía ciertos rasgos de inteligencia. Y esto yo siempre lo he visto también, o sea, por gente que desconoce mucho sobre el tema, como eh, un brinco, ¿no? Del eslabón perdido de entre los changuitos que andaban por las ramas, creo que es el procónsul, al brinco a los primeros homínidos, y como si fuera algo inmediato de un día para otro, pero cómo surge esos primeros pasos ya en la evolución hacia el ser humano, Sí. Bueno, aquí todavía sigue habiendo un vacío de cómo es que que aparece esto. brincamos. Una de las cosas que planteaba Darwin es que las cosas eran muy lentamente. Entonces, bajo ese pretexto, pues te lo puedes llevar por años y años. Claro. Sin embargo, con todas las evidencias nuevas que tenemos, parece que las cosas no son así, sino que son muy abruptas. Es decir, Ujú. de repente surgen especies Especies y nuevas. entonces hay muchos mecanismos nuevos que los podrá tratar de explicar de cómo es que se dan los pasos o brincos en el proceso evolutivo. Pero de las cosas interesantes es que hay dos términos importantes, uno es homínidos y otro es homíninos.
Los Ok. homínidos incluyen los orangutanes, gorilas, chimpancés, ¿no? Homínidos. No, homínidos, Homínidos. homínidos. Ok. Y entonces ya propiamente los que se consideran del género Homo, el Homo sapiens, el Homo neanderthalis, el Homo denisovanus, ahí se han descrito como 20 especies distintas, Ok. son los que llamamos homíninos. Ok. Homíninos. Es un De poquito... los que venimos, ¿no? Sí. Ya directamente. Ujú, ujú. Ok. Y entonces se han descrito de este género como 20 especies distintas, ¿no? Ok. Las más conocidas pues son el neandertal, que vivía en Europa y parte de Asia, está el denisovano, pero hay muchos más, ¿no? Y entonces, obviamente hay muchos espacios, muchas cosas que no se comprenden, pero nos podemos remontar casi, yo te diría, 1,5 millones de años en donde ya están estas especies y no hay una evidencia contundente de que ellos fueran muy distintos intelectualmente que nosotros. Es Ok. decir, porque tenían arte, tenían muchas cosas que indican que eran intelectualmente igual que nosotros, ¿sí? Y entonces entre esos y el brinco a los chimpancés, gorilas, hay un espacio Gigantesco. que no sabemos cómo realmente se dio, pero siento que esos cambios fueron de alguna manera rápidos, ¿no? Y sobre todo se da en la parte intelectual, ¿sí? Hay una teoría que escuché hace poquito que creo que se llama teoría cuello de botella y es que en algún punto llegamos a ser muy, muy poquitos, ¿no? O sea, creo que 10,000 en todo el Sí. mundo. Es curioso porque dan es como de 9,346, dan Muy un exacto, número muy preciso, ¿no? ¿no? Y que Ujú. también a esto se puede deber el que haya tan poquita evidencia. Pero, Sí. digo, quisiera regresar un poquito a ese tema de la intelectualidad, que esto incluye, o yo incluiría, la parte de las creencias, porque también se ha visto que estos primeros homos ya enterraban a sus muertos, ya tenían una visión como, no eran unos animalitos que eran comer y reproducirse y morirse, ¿no? O sea, ya Ujú, tenían como una cierta cosmogonía, o ujú. pareciera ser, ¿no? Que ya creían en algo más allá de la... Sí. Sí, mira, por ejemplo, hay un fósil que encontraron en España, es un lugar que se llama Atapuerca, que es un área verdaderamente única en el mundo porque han encontrado hasta 6 diferentes especies digamos, humanos, y que de algunos de ellos vivían al mismo tiempo, ¿no? Ok, Y encontraron uno que le llaman el fósil del amor. Es interesante porque es una niña que se estima llegó como hasta los 12 años de edad, tenía una deformación muy importante, una enfermedad que se llama craniosinostosis, donde pues hoy sabemos que se acompaña de mucho deterioro mental y físico. ok. Son gente totalmente discapacitada. Y entonces estamos hablando de hace 900,000 años, casi 1 millón de años. Y entonces, ¿cómo te puedes explicar que haya vivido hasta los 12 años? Entonces, la única forma, Completamente dependiente. totalmente dependiente. Entonces, ahí es el punto que tú estás planteando, donde la única forma en que puedes explicarte es que se hacían cargo de ella. Estás hablando en un periodo donde los grupos eran de 20, 30 y eran nómadas, Claro. había áreas, épocas de glaciares donde era la era de hielo, y entonces para que pueda llegar hasta los 12 años es que la cargaban, la alimentaban, Daban de comer. ¿sí? Y entonces no era una cuestión nada más de la mamá o el papá, que uno puede decir, bueno, sino que realmente era de todo el grupo y no lo cuestionaban, o sea, decir, bueno, ¿para qué vamos cargando con esta niña que no nos Que ayuda, no no aporta aporta al alguna grupo, cuestión. ¿no? A la tribu, y entonces sí se vuelve una carga muy, muy importante, y sin embargo lo hicieron. Y no es el único caso, hay muchos, pero digamos es el más contundente de los que conocemos actualmente de los fósiles, y entonces esto te habla pues realmente lo que tú dices, realmente ya había un sentimiento altruista en donde en otras especies no se ven.
Sí, claro. Es decir, muchos animales que van migrando, si no se levanta la cría en el momento, pues la dejan. Ahí la dejan y le siguen, ¿no? Siguen, y sin embargo acá no, en donde tú dices, caray, pues esto es una verdadera carga. No es como ahorita, pues tienes un hijo, una hija con esa discapacidad y pues tienes muchas formas de atención, etcétera, Claro. ¿no? Y por otra parte es importante, donde pues actualmente pues sabemos que está penado que dejes abandonada un hijo, una cosa así. Y entonces, en aquel entonces, pues no había nada de eso. No Ni había socialmente, leyes. claro. Socialmente no había leyes que te fueran a prohibir. Tú podías dejarla y no había problema, pero en el grupo se veía como una... Y que además eran nómadas, o sea, no estaban en un solo lugar, Ujú. sino que iban caminando. Tampoco había religiones, ¿no? Así en el sentido Exacto. estricto, de decir, no, pues de acuerdo al mandamiento fulano Te va a de nuestra castigar religión, Diosito. te va a castigar Dios. Y sin embargo lo hacían. Entonces son evidencias de que el humano, de alguna manera, en su naturaleza más profunda, es altruista. Es altruista, ¿no? Y es colectivo, Es ¿no? colectivo. Uh-huh. Hay gracias. Hay un reel en redes ahorita que acabo de ver sobre una piedrita que encontraron con unos fósiles de Australopithecus, ¿no? Que son de los primeritos, bueno, ya decía homínidos, pero son homínidos. Y esta piedrita tenía forma como de una sonrisa y dos ojitos, ¿no? O sea, parecía como una carita feliz. Uh-huh. Una piedrita del tamaño de una canica, y que pues le hicieron estudios para ver si esta persona o este homo lo había tallado, ¿no? Para formar esta carita. Y resulta que no, que era una forma natural que se había formado en esta piedra. Uh-huh. Entonces, lo que está muy interesante es que esta piedra no pertenecía al suelo, sino a muchos kilómetros de ahí se daban Uh-huh. estas piedras. Lo cual quiere decir que es más interesante aún que él le pareció estéticamente algo bonito y la cargó consigo hasta el momento de su muerte. O sea, algo que consideraba, pues sí, estético, ¿no? Cuando pues uno pensaría que estos primeros homos pues eran, sí, o sea, animalitos, ¿no? Sí. Que nada más se reproducían y comían, Sí, pero sí. ya tenían esta percepción de la belleza, de... Sí, es algo que no lo hace un gorila, ¿no? Un chimpancé. Exacto, Uh-huh. exacto, ¿no? Un perro menos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir al primer corte Sí, y claro. regresamos. Ahorita quisiera platicar de los neandertales, Okay, claro que que también es sí. un tema muy interesante, y también de los primeros asentamientos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a corte y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que nos escuchamos en Radio Universidad, en 89.5 FM, aquí en Radio Torreón, aquí en Torreón, y en el 104.1 en Saltillo. Y nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Y bueno, estamos platicando en Spotify también como Ciencia en Frecuencia. Escúchenos. Y bueno, estoy platicando con el doctor Rafael Argüello Astorga. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Estamos platicando de los primeros homínidos y homíninos y de estos rasgos de humanidad, ¿no? Un tema muy interesante. A mí la verdad es que, y yo te lo he dicho antes, que a mí me apasiona muchísimo la biología evolutiva. Quisiera, antes de pasar con los neandertales y los otros temas, que nos platicaras esa anécdota de Atapuerca, ¿no? Que por ahí coincidiste con una persona por azares del universo, ¿no? Por selección artificial de Diosito. Sí. No, fue algo verdaderamente. Hace el año pasado hicimos un congreso y venía un español. Quisiera dar el contexto de lo que es Atapuerca. Atapuerca, pues no sé, quizá para los que nos gusta la evolución, es como para Disneylandia para un niño, ¿no? El Disneylandia, ¿no? O sea, es impresionante. Yo creo que han encontrado más fósiles que en el resto del mundo. Porque ¿no? además es el único que tiene 6 especies. Digo, generalmente los yacimientos tienen 1 o 2 que convivían, claro. y Y tenía es un 6. huesito y un cráneo. Aquí han encontrado casi familias completas, ¿no? Y tienen un periodo para excavaciones, y siguen excavando y siguen encontrando, excavando, ¿no? Es un descubrimiento. Iba a pasar el tren y había una colina y decidieron
dinamitar y empezaron a encontrar y ya pues tuvieron que desviar el tren. ¿Este está en qué región de España? Ay, no, no puedo ubicarlo ahorita, Pero no, es mejor provincia, ¿no? es Es provincia, no está provincia, cerca no está no está cerca en de... Madrid, ¿no? Ok. Está, Y luego, sí, entonces de las cosas curiosas, vino un conferencista, Martinoni, pero un congreso de otra un cosa, ¿no? De congreso virología. de cosas de vacunas, y empecé a establecer una relación muy padre con él y todo. Fuimos ahí, teníamos antes un restaurant bar y con música, y ya era su último día. Y le dije, bueno, es que a mí me gusta también mucho otra cosa que es la parte evolutiva. Y me dice, pues sería bueno que platicaras con mi hermana. Y luego, ¿quién es tu hermana? Me dice, María Martiloni. Y digo, ¿quién es este? Y en ese momento me cayó el foco, pues es la directora de exactamente de todo este centro, ¿no? Del centro De de... Atrapuerca. Y dices que no lo puedo creer que tenga tan buena suerte, ¿no? Y dice, no, hombre, le voy a decir y que te invite para el otro año en el periodo en que van y todo. Entonces estamos en esa parte, ¿no? Entonces son de las cosas que jamás te imaginas que vas a tener un Claro. golpe de suerte Como en la conocer vida. al hermano de Walt Disney, ¿no? Sí, haz de cuenta que es una cosa así, ¿no? Entonces fue algo excelente, porque pues estableció la relación, nunca Claro. relacioné yo el apellido de él, ¿no? Entonces, pues aquí en Torreón, en tu casa y todo, y entonces tienes una invitación directamente de quien es la Al directora de principal todo. yacimiento Claro. de biología Entonces es como evolutiva, si ¿no? el Walt Disney te va a invitar a Disneylandia, A ¿no? su Una cosa parque, ¿no? así. Ajá. Pues bueno, Ujú. iremos a grabar allá, ¿no? Si nos invitan. Pues sería muy bueno, ¿eh? Bueno, entonces quiero platicar acerca de un tema. Nosotros tenemos aquí un capítulo que sacamos en diciembre, donde yo digo, desde mi ignorancia, platico algo de la historia del universo, algo de biología evolutiva, porque a mí me apasiona mucho ese tema. Pero yo sí tenía esta idea que nos enseñaron en la escuela, digo, porque así lo aprendí yo, de los neandertales como estos seres, pues tanto monstruosos, ¿no? Que se perdieron en la línea evolutiva porque realmente no eran tan inteligentes, porque eran violentos, salvajes, que cometían infanticidio, parricidio, que se peleaban entre ellos, que eran carnívoros, Ujú. todas estas cosas. Y hace poco, en una plática que diste, pues me di cuenta que estaba en muchos errores, ¿no? Acerca de los neandertales. Y yo creo que todos tenemos esta idea, ¿no? Incluso se usa todavía de forma peyorativa la Sí. palabra Sí, yo de niño, neandertal. mi maestro de biología nos decía que éramos neandertales, ¿no? Parecía que Claro. éramos totalmente salvajes, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poquito, digo, el Sí, 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 contexto, ¿no? Que claro. es, convivimos, ¿no? Homo sapiens con Sí, lo neandertales. que pasa es que en aquel entonces, cuando se descubrieron, de hecho, se descubrió en un área de Alemania que se llama así, no sé cómo se pronuncia, pero de ahí viene el nombre de Neandertal, ¿no? Este, y es un cráneo obviamente más grande, nariz más prominente, y se le puso a la hora que lo tratabas de poner cómo era su fenotipo, pues se veía como una persona, como un gorila, una cosa Sí, así de muy salvaje, ¿no? Cosa curiosa, pues de alguna manera Darwin conoció eso, ¿no? Tuvo que haber tenido conocimiento. Pero ahora que hemos podido secuenciar el ADN del neandertal, pues realmente sabemos que probablemente no se extinguió como tal el neandertal, sino se fusionó con el Homo ok, sapiens convencional, ¿no? Es decir, eran poblaciones que llegaron de África y ellos ya estaban en en Europa. Europa y se empezaron a mezclar. Seguramente eran muchísimos más los Homo sapiens que el neandertal, de tal manera que actualmente pues la población que de alguna manera europea y también en América, porque tenemos el mestizaje, tenemos un porcentaje de neandertal, más o menos el 1 o 2%, pero tu 1 o 2% que tienes tú es distinto al mío, el distinto de tal manera que casi podríamos
constituir un neandertal entre todos. Okay. ¿Sí? Hay algunas partes que se han perdido, no es completamente, pero es muy difícil que se pueda decir que había una diferencia muy importante entre ellos, ¿no? Lo han hecho a través de muchas cosas. Una es, por ejemplo, la estructura del oído, en donde tú con la estructura del oído tú puedes saber en qué rangos ellos escuchaban, y es exactamente el mismo que nosotros. Ellos también tenían toda la estructura para hablar, entonces tenían un sistema para hablar. Hay pinturas rupestres, hay muchas cosas. Yo tenía esta idea de que los neandertales tenían, creo que más corta la Sí, laringe o algo. sí. Y aparentemente la voz debió de ellos haber sido más aguda. Más aguda. Es lo que se dice, ¿no? Pero muy seguramente sí tenían algún lenguaje ya desarrollado, sí, igual que nosotros, ¿no? Es muy, muy, muy probable, ¿no? Es muy, muy, muy probable la forma en que se organizaban, porque no lo puedes hacer de otra manera si no tienes de por medio un lenguaje. Hay zonas donde había áreas de reunión, es decir, unos caminaban o su área en el que andaban era un área y en cierto periodo del año se juntaban. Entonces, como una convención. Como una convención, ¿no? Lo más interesante es que las convenciones, pues obviamente era intercambio de materiales, tecnología y de mujeres, cosa curiosa, ¿no? Okay. Que ahorita lo ves en el contexto actual y pues pareciera una explotación de la mujer, ¿no? Pero realmente la forma en que han hecho descubierto esto es que cuando encuentran poblaciones de grupos que por alguna razón, alguna catástrofe ambiental morían todos simultáneamente, se dieron cuenta que al estudiar el ADN todos los hombres estaban emparentados biológicamente y las mujeres no, ¿sí? Las mujeres no estaban, eran de distintos grupos y entonces de alguna manera sabían que no se tenían que mezclar con las hijas, hermanas, etcétera, y veían esas reuniones para el intercambio, ¿no? Como una rotación. Una rotación. Entonces, nos parece un poquito así aberrante a nuestra cultura, ¿no? Que llegas y dejas a tus hijas y te traes otras mujeres, ¿no? Y sin embargo lo hacían, ¿no? Sin embargo... Pero con un sentido, pues también de supervivencia, ¿no? De evitar endogamias. Sí, la cuestión es que dices tú, ¿cómo sabían ellos de la endogamia? Hoy sabemos que en los animales, en las manadas, hay mecanismos biológicos en donde a través principalmente del olfato no se mezclan los machos con hembras que están emparentadas biológicamente, como hermanas, tu mamá, etcétera, hijas, ¿no? etcétera. Exactamente. Entonces lo hacen a través del olfato, a través de moléculas que tú las conoces, que las conocemos como de complejo mayor de histocompatibilidad, en el humano se llaman HLA, y estos todos los tenemos, son muy polimórficas, hay muchas formas, y las tenemos en todas las células y de tal manera que da un olor. Y entonces instintivamente las hembras detectan al macho que tiene parentesco y lo rechaza, no se mezcla con eso, ¿sí? Y entonces es la hembra, no las mujeres, pero las hembras en otros animales que a través del olfato evitan eso. La endogamia. Y en los humanos existe vestigios todavía de eso, sin embargo, pues ya actualmente pues escoges pareja en base a muchísimas otras cosas más que por el olfato. Pero ellos de alguna manera sabían, o quizá no era apetecible sexualmente mezclarse con quienes estaban emparentados biológicamente y hacían estos intercambios. Estos intercambios, ¿no? Entonces, pues actualmente lo puedes ver de que decir, bueno, era una forma de explotar a la mujer, pero pues también a la mujer decían, bueno, pues me voy a cambiar de grupo, ¿no? Porque pues, puros me voy a divorciar con y todo, y lo veían más atractivo conocer otros grupos. ¿También eran sociedades patriarcales? Pues seguramente había, y seguramente no era un patrón uniforme, porque vemos en diferentes grupos en los cuales lo dominaban un hombre o lo dominaban mujeres. Entonces,
Pues es curioso, ¿no? También la descendencia, que ahora nos suena muy, muy aberrante, pero en donde a veces había descendencia, donde una misma mujer tenía hijos de un hombre y del papá de ese hombre, Ok, ¿sí? o sea, Y con varias sí, generaciones. con varias generaciones, ¿no? No está claro exactamente si había esta cuestión de, como tenemos ahora, de un matrimonio, etcétera. Ujú. Pero toda esta parte también es una cuestión cultural, ¿no? Sí, Que se va dando de acuerdo a los grupos y a veces, aunque estén geográficamente muy cerca, las partes culturales pueden ser distintas y es algo que sí, se da de claro. manera como libre albedrío, ¿no? Entre los grupos. Ahora, hay un componente importante, y ahorita lo mencionabas. eh, Digo, socialmente, pues sí, hay mucha diversidad y cosas que contextualmente están bien o están mal, acorde a cada grupo. Pero hay esta coincidencia en todos los grupos, tanto de Homo sapiens como de neandertales, y se ha visto que la colectividad es algo fundamental para la sobrevivencia, ¿no? El pensar en colectivo, en estos grupos, ¿no? Eh, ¿Cómo se da esto? ¿O cuál es el desarrollo de porque incluso hoy, 2025, es un tema muy discutido, ¿no? De Claro. decir, debemos ser individualistas, debemos de pensar en el yo Ujú, y luego ya después ¿no? Dice, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? ujú. Pero sin embargo también, o sea, aparte del altruismo, el pensamiento colectivo es importante y es parte de nuestra esencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y es algo que lo podemos ver en otras especies, ¿no? Es decir, las especies van en grupos. Entonces, si tú vas en contra de lo que es la mayoría, pues de alguna manera tienen sus consecuencias, ¿no? Claro, Entonces, tú puedes estar en un grupo, en una tribu, y tú puedes pensar algo en contra y te traía malas consecuencias, ¿no? También la parte de identificar jerarquías dentro de los grupos, mucho se hacía en base también a la gente grande, que la gente grande tenía más conocimiento, más experiencia, los lugares donde había agua, donde había, y entonces si tú diferías de esas creencias del grupo, pues tenía consecuencias muy, muy evidentes, ¿no? claro. Ahí la dependencia de sobrevivencia era tal en el ambiente que no es como ahora, que tú puedes diferir de mucha gente, de muchos grupos, etcétera, y no tiene tantas consecuencias como antes, ¿no? Antes era, si tú no ibas con todos, pues te separabas un poco y pues te agarraba un tigre, Y ya. algo y se acababa, ¿no? Entonces tenía siempre su ventaja andar con el grupo y estar de acuerdo con el grupo y se decidían muchas cosas por el grupo, pero de las cosas interesantes es que también tiene que ver la parte de los desarrollos culturales o desarrollos tecnológicos se daban por gente brillante. Es Ujú. decir, tú puedes tener en un individuo muy intelectualmente superior a Ujú. los demás y entonces se daban desarrollos muy, muy importantes, ¿no? Entonces también parece ser que esa diversidad que se da en las especies, que pareciera que la naturaleza lo que pretende es generar mucha diversidad, en eso da también lugar a que puedan surgir individuos intelectualmente más brillantes y que Claro. los demás lo siguen y entonces tenemos Y desarrollos. les permiten desarrollar esta Sí. inteligencia. Ahora, de las cosas que recientemente platican muchos autores es que así como hay personas muy brillantes de los grupos, también hablan de lo que es la estupidez humana, que Claro. esto está también muy arraigado y donde hay en grupos donde hay un individuo muy tonto, Sí, sí, claro, y que existen. sí, 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 y entonces aquí no solo, la evolución no solamente se ha dado por cuestiones de gente brillante que hay en ciertos grupos, sino también el problema es que también hay gente con una estupidez tal y Claro. generan catástrofes en los grupos, en los grupos, ¿no? Y entonces el problema es que la estupidez como tal, hablan muchos, no es hasta peor que la maldad, porque la maldad de alguna manera entre los grupos se ha ido castigando, ¿no? Las Claro. leyes, etcétera, pero la estupidez no, tú aquí puedes ser estúpido y
y un imbécil babiante y no, las leyes no te van a castigar por eso, Claro. ¿no? Pero las consecuencias de eso pueden ser muy catastróficas, ¿no? Porque pueden ser incluso tomadores de decisiones. Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, el ejemplo más claro que tenemos pues es Hitler, ¿no? Sí, En claro. donde dices tú, pues, este tipo, y el problema es que también la gente lo sigue, ¿no? La Claro. gente, entonces, antes se hablaba mucho de la inteligencia, pero ahora también de la estupidez, ¿no? Es de ser, Claro. Ahora, imbécil, ¿no? te quiero hacer una pregunta que es también un poquito polémica. Ujú. Ya migrando un poquito, o sea, acercándonos un poquito a los primeros asentamientos, desde creo que es desde el Homo erectus o antes del Homo erectus, ya existía la especialización. O sea, ya había quienes cazaban, quienes recolectaban, quienes curtían pieles, etcétera, ¿no? O sea, la especialización sí es parte de nuestra esencia humana, Sí. el ser individuos que nos dediquemos a una cosa y que seamos buenos en esta área de especialidad, pero da pie también, ya en los primeros asentamientos humanos, ya donde nos organizamos como sociedad, a hablar sobre a justificar con la especialización y con esto que acabas de decir, a las jerarquías y la marginación, y que pareciera que en las sociedades es necesario que exista esclavitud, la clase obrera, los jerarcas, los elegidos por Dios, ¿no? Los reyes, etcétera. Pero digo, yo lo veo como dos cosas distintas, ¿no? La especialización y la jerarquización. ¿Tú cómo consideras, qué consideras tú que es necesaria las jerarquías en la sociedad y sobre todo la marginación, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es la opinión que tienes tú Sí, sobre esto? sí. Bueno, es un tema muy, muy Complejo. complejo y difícil, ¿no? Y más actualmente, ¿no? Eh, pero mira, por lo que se ha documentado, la especialización sí ha sido un mecanismo fundamental para el progreso de Sí, nuestra especie, ¿no? Desde muy al principio, los hombres, simplemente los hombres iban para ir a cazar ujú, simplemente por la cuestión física, ¿no? claro, Y las mujeres más hacia la cuestión de cuidar los hijos, la alimentación, hasta la misma agricultura, ¿no? En un contexto actual eso pues se ve como, es decir, estás discriminando, dando claro, una actividad, pero en aquel entonces, pues esto era para un bien común. Tú que estás fuerte, grande, vete a cazar y vete a enfrentar claro. a los mamuts, A a cazar, cargar a cargar bultos, ¿no? bultos, todo porque físicamente tienes, La y es algo capacidad. normal, ¿no? Si tú estás una persona flaquita, chaparrita, pues, y otro altote, pues, si vas a bajar algo Échame de la un mano a árbol, bajar este sí. mueble, ¿no? Y esto es parte, en aquel entonces no había conflicto, ¿no? Es decir, pues Claro, tú estás alto y tú estás chaparrito y yo hago esto mejor que tú. No había ningún conflicto y eso, gracias a eso, fue que se dio toda la especialización y ha seguido. Sin ujú, embargo, pues ahora se le da, yo creo que otro contexto, pero sí, realmente tenemos que verlo en este contexto histórico, evolutivo, donde pues si a mí me toca hacer una función, pues no hay ningún problema, ¿no? claro, La otra cosa también es que sí, la naturaleza lo que vemos es que genera mucha diversidad. Y en esa diversidad no es que tú seas mejor que otro, sino que para ciertas cosas vas a ser tú mejor que otro, ¿no? claro. Entonces es en ese contexto que se puede dar y la especialización eh, trae su beneficio colectivo, ¿no? Ahora, dentro de esto mismo, pensadores como Sócrates o Platón, que fue lo que escribió de Sócrates, pues decía las poblaciones se deben de organizar de acuerdo a ciertas características que tiene cada una, ¿no? La parte, los gobernantes deben de ser gente verdaderamente formada intelectualmente durante hasta especifica cuántos años para que con el conocimiento puedan dirigir correctamente las cosas, La ¿no? sociedad. Sí, y que la sociedad debe de pagarles, etcétera, ¿no?
y pues hay otros que tienen que hacer otra actividad y no por eso quiere decir que sea mala. El problema es que sí, el advenimiento de estas estructuras como Estado, áreas feudales, monarquías, pues obviamente lo que se ve es una explotación, ¿no? Una explotación y en ese sentido, pues ha habido muchas revoluciones para acabar con eso, porque era muy obvio, ¿no? La parte El de abuso. sí, la parte también de la religión, de alguna manera parece ser que es algo inherente de los humanos querer en algo, digamos, divino, pero bueno, obviamente las religiones las jerarquías dentro de estas instituciones, pues ha habido explotación, ¿no? Donde pues lo sabemos Propicia, ¿no? perfectamente. Sí, mucha explotación de que te corregían los pecados, te quitaban si Sí. pagabas y cosas así, que obviamente ya sabemos pues que estaban muy mal, pero bueno, así fue la Porque forma a que final de ocurrió. cuentas la sociedad jerárquica en la que vivimos, digo, descrita en el texto filosófico suena muy bien, pero en la realidad no es meritocrática. O sea, llegan a los grandes puestos, ¿no? A tomar decisiones personas que no son muy inteligentes a veces, No, no. y suceden estos abusos, ¿no? Sí, o sea, suena muy bien en el papel, pero en la realidad es que estamos viendo que no, las cosas Claro, no ocurren como, como debieran, ¿no? O como sea, uno, deberían, por ejemplo, claro. ve el país más poderoso del mundo en este momento, que es Estados Unidos, y se lo dirige un tipo que dices tú, ¿cómo puede ser, no? Donde, pues para muchos es un caso clínico Exacto, y sin embargo, pues está ahí. Entonces, sí. las Y tiene sus instituciones... botones rojos allá a Ujú, disposición, ¿no? De aventar ujú. misiles. Ujú. El mismo Sócrates, ¿no? Pues fue su decisión de tomar la cicuta para Sí. condenarlo, pues fue una cuestión democrática, ¿no? Y entonces, pues hay todas estas aspectos muy controversiales y que pues vamos obviamente como especie, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Vamos a ir cerrando, doctor. Sí. Quiero cerrar con un último tema en los poquitos minutos que nos quedan, y es que, según lo que sabemos y que aprendimos en la escuela, tenemos más o menos unos 13,000 años en América, que nos explicaban del estrecho de Bering, cómo el hombre llegó a América migrando, pero hay evidencia, o pudiera haber evidencia, específicamente en Zacatecas, Ujú. de que estamos aquí mucho antes, ¿no? Hace creo que 30,000 años. Más o menos. Platícanos un poquito de esto. Sí, bueno, mira, hay dos teorías. Por mucho tiempo se creyó la teoría que todos conocemos de que se cruzaron por el estrecho de Bering y fueron colonizando toda Toda el América. continente americano, pero empieza a haber otros datos donde parece ser que hubo una colonización temprana, otra que acabo de escribir, pues es la tardía, en donde probablemente se pueda remontar hasta 30,000 años. No solamente Zacatecas, sino hay otros en Chile, Brasil y Colombia, y más recientemente y lo más antiguo es en Zacatecas, donde hay una cueva, Chichihuite o algo así creo que se llama la cueva, no recuerdo, donde fue explorada, se excavó hasta 5 o 7 metros y lo que encuentran escritos son como más de 2,000 piezas, herramientas líticas, o sea, herramientas de chuzos, Punta, flechas, sí. puntas, cosas que hablan en donde es muy evidente que lo hicieron humanos, sin embargo no han encontrado restos humanos, pero Cráneos, nada. no, pero también es porque seguramente pues no se ha explorado, ¿no? No es algo que encuentres a Tan flor de, fácil. de terreno, ¿no? Estas que te digo, pues con la hipótesis de que seguramente fue poblada, escarbaron y lograron demostrar eso. Yo pienso que si en todo el norte del país hiciéramos lo mismo, no hay esa tradición, no hay Claro. muchos grupos de arqueología, no hay financiamiento, entonces, pero seguramente vamos a encontrar, ¿no? Entonces, es probable que pueda ser así y es probable que haya sido al revés, que esta otra parte de la colonización haya sido desde el sur hacia el norte, ¿no? Ok. Y eventualmente se mezclaron y las características genéticas que son las que encontramos actualmente, pues fue principalmente de esa segunda colonización
en donde el porcentaje de población obviamente va a ser mayor, ¿no? Doc, pues se nos acabó el tiempo. La verdad es que, disfruto mucho este tipo de pláticas Yo y también. también que estés aquí. Y bueno, pues nada más aquí a tu cámara, si quieres un mensaje, un saludo para tus seguidores, de la banda, No, de la banda Hammer, ¿no? de la banda Hammer. No, bueno, más que nada, mira, quisiera reconocerte públicamente Gracias. el trabajo que está haciendo Jorge Aro. Bueno, lo conozco ya de muchos años atrás como estudiante y actualmente ya como investigador. Entonces, lo veo como algo muy, muy, muy necesario. Yo creo que si hubiera unos 10, 20 Jorge Aros en la laguna, podríamos hacer un foco de desarrollo muy importante en este rol que es la de la difusión de la ciencia, ¿no? Desafortunadamente no es algo donde sea masivo, es muy elitista, pero no tiene por qué ser así, cada vez se puede incorporar más. Históricamente se ha visto que a veces es 1 o 2 personas que son los que generan ese foco de desarrollo y se logran crear centros poblacionales con una gran cultura respecto a la ciencia. Yo espero que cuando ya tengas mi edad, pues a lo mejor vas a cosechar muy buenos frutos de algo que estás haciendo, pues ahorita que estás joven, ¿no? Muchas gracias. Seguramente tú ya te consideras ya muy grande, pero estás muy, muy joven. Entonces yo creo que 10, 20, 30 años puedes cultivar mucho y entonces para mí será mucho orgullo haber estado en uno de estos programas tuyos, ¿no? Esperemos que seas el Carl Sagan de la laguna, ¿no? No, muchas gracias, doctor. Y pues nos vemos la próxima semana. De verdad, agradezco mucho tus palabras y bueno, tú sabes que eres una inspiración aquí, un rockstar de la ciencia. Y bueno, pues nada, nos sacó el tiempo. Nos vemos la próxima semana aquí en Ciencia en Frecuencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿eh?